Y en este momento tenemos la presencia del doctor Marco Eduardo Murueta, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, por sus siglas AMAPSI. Estará participando con la conferencia magistral Inteligencia y niveles de metacognición simultánea en los niños. El doctor Marco Eduardo Murueta es un doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Es profesor titular de la carrera de psicología en la misma universidad, tutor y docente del doctorado en pedagogía. Así también es asesor y ha sido asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en psicología, pedagogía, ciencias de la educación y filosofía. Es autor de la teoría de la praxis, una alternativa teórica en psicología, educación y psicoterapia. Ha sido coordinador y fundador también de muchos congresos nacionales e internacionales de psicología, así como fundador de varias instituciones en México y Latinoamérica, autor, coautor y coordinador de una gran variedad de libros, entre ellos La psicología y el estudio de la praxis, Psicología y praxis educativa, otras miradas en educación, alternativas metodológicas para la investigación educativa, Ser maestro, código ético del docente, una propuesta a discusión, en fin, un sinnúmero de publicaciones que tiene. Así también ha sido fundador y miembro del comité editorial de la revista Alternativas en Psicología, Horizontes Educativos, y la revista electrónica en Transformación Educativa, de la revista electrónica internacional Psicología para la América Latina, integrante del comité editorial en revistas de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba y México. Miembro fundador, como les comentaba, miembro y fundador de diversas instituciones como la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, de la que actualmente es su presidente, de la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología (LAPSI) y de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI) y por supuesto del Consejo Mexicano de Psicología. En 2006 recibió el Premio Mexicano de Psicología otorgado por la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicología de México. Ha impartido una gran cantidad de conferencias, ponencias, cursos, diplomados y talleres en diversas instituciones y eventos dirigidos a profesionistas, docentes, alumnos y padres de familia, tanto en México como en varios países de Latinoamérica y de Europa. Y sin duda un gran líder académico en psicología. Dejo con ustedes al doctor Marco Eduardo Murueta. Muchas gracias, Rosario, muy amable por esa extensa presentación y pues con el gusto de estar compartiendo esta primera jornada en psicología infantil de la MAPSI. Recuerden que en mayo pasado hicimos la jornada en psicología cognitivo-conductual y así esperamos hacer jornadas cada 4 meses o cada 3 meses relacionadas a los temas que manejamos en los diferentes diplomados de AMAPSI, en este caso el tema de la psicología infantil. Y yo voy a impartir una conferencia sobre inteligencia y los niveles de metacognición simultánea. Espero que les sea de interés y agradezco a ustedes, a todos los presentes, su participación. También pienso que esta conferencia va a estar conectada con lo que vimos por la mañana, con la conferencia de la doctora Ivonne Ramírez de Bolivia, una gran amiga. Y bueno, esto de las neurociencias se va a relacionar de manera interesante con esto que estoy planteando como parte de la teoría de la praxis, que sería este concepto de metacognición simultánea. Hay concepto de metacognición, pero la aportación de la teoría de la praxis es metacognición simultánea, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver un diaporama. Espero que sea de su interés. Bueno, inteligencia y niveles de metacognición simultánea. Teoría de la praxis. Vamos a ver que hay 3 conceptos de inteligencia significativos. El tercer concepto de estos es el de la teoría de la praxis. Y
¿Tú me ayudas con la admisión, Rosario, por favor? Sí, claro. Este concepto de inteligencia de la teoría de la praxis, lógicamente recoge mucho de las aportaciones de Piaget y de Vygotsky, que serían los teóricos que más son referidos, que más han aportado en la psicología de la inteligencia. En el concepto de inteligencia de Piaget, se considera la inteligencia básicamente como una adaptación al entorno, ¿no? El niño o el organismo, podríamos decir, porque Piaget, recuerden que era biólogo. Entonces, el concepto de adaptación es un concepto que Piaget importa de la biología y lo introduce a la psicología y a la epistemología. La adaptación es, perdón, es adaptarse a lo real. Adaptarse a lo real y acoplarse, ¿no? En la medida en que la inteligencia, el conocimiento se adapta al entorno, a la realidad, pues la persona que mejor comprende la realidad, pues dice que es más inteligente y por eso dice que es la adaptación de estructuras cognitivas, ahí está una I que no debe ir, cognitivas al objeto o fenómeno. Déjeme corregirle porque no me gusta que se quede así. Ahí está. Cognitivas al objeto o fenómeno. El objeto o fenómeno es real, es de determinada manera y los procesos cognitivos, de conocer, se van a adaptar y por eso Piaget plantea dos mecanismos para la inteligencia que igual los importa o los exporta desde la biología a la psicología, el mecanismo de asimilación y el mecanismo de acomodación, ¿no? Asimilación es cuando una misma estructura integra los nuevos elementos, los asimila a la propia estructura, muy diferente al concepto de asimilación que se utiliza en el ámbito escolar, ¿no? Ya asimilaste, eso no tiene nada que ver con Piaget. Vamos a plantear esto para que lo asimilen mejor. No tiene nada que ver con Piaget, al contrario. Lo que comúnmente se habla como asimilación en el ámbito escolar corresponde a lo que Piaget plantearía como acomodación, ¿no? Aquí lo importante es pensar en las estructuras cognitivas. ¿Qué se piensa? O sea, por ejemplo, un niño, dice Piaget, desarrolla la capacidad de prehensión en la mano. Tiene con ciertas formas muscular de la mano, pues agarra una serie de objetos. Entonces, conforme agarra un nuevo objeto con el mismo esquema muscular, pues en esa medida lo está asimilando a la misma estructura. Cuando tiene que acomodar la estructura, entonces se habla de acomodación, ¿no? Cuando tiene que modificar el objeto, ya no lo puede agarrar con una mano y entonces utiliza las dos manos y está acomodando su estructura para poder acoplarse a un objeto que requiere de las dos manos para ser tomado, para ser levantado, ¿no? O, digamos, más adelante, los niños que piensan que estar más arriba es ser más alto o ser más grande, el concepto de grande pareciera que tiene que ver con la parte vertical, y entonces mientras vean cosas que son, y él dice eso es más grande porque está más arriba, está más elevado, está asimilando a la misma estructura. Cuando se da cuenta de que no, de que también tiene que ver pues la extensión horizontal y hacia abajo también, entonces reacomoda su conocimiento y en eso consiste, según Piaget, el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, y vamos a ver qué Piaget establece, ya sabemos, los 4 periodos del sensorio motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales en este proceso de asimilación y acomodación. Y las operaciones formales, de acuerdo a Piaget, implicarían la acomodación plena, que sería el pensamiento científico. Según Piaget y mucha gente, el pensamiento científico pues, es como garantía. Conoce la realidad, no hay una forma de pensarlo sino como que pues ya ahora sí ya llegó a la realidad. Hay algunas personas incluso dicen
Pues es que eso está científicamente comprobado. O sea, ya se llegó. Claro que tiempo después viene otra teoría, otra forma de ver las cosas, y lo que estaba científicamente comprobado, pues tiene otra perspectiva. Piaget llegó hasta esa idea de que lo científicamente comprobado llegaba a una realidad y que si había un aumento de conocimiento era tomando en cuenta esa realidad ya establecida. Bueno, eso es Piaget. En el concepto de Vygotsky se centró un poco más en lo que él llamó la inteligencia práctica, o sea, la capacidad para resolver problemas, el pensamiento técnico, como la capacidad de inteligencia, el poder llegar a conclusiones y poder atisbar una posibilidad para cambiar, para resolver un problema, para hacer algo que no se había podido hacer. Eso es el concepto de inteligencia. Vygotsky, desde luego, conoció el trabajo de Piaget, a pesar de que eran los primeros trabajos de Piaget, porque Vygotsky muere pues cuando Piaget todavía no había desarrollado toda la extensión de su teoría, pero conoció la esencia de Piaget. Y entonces, sobre eso, dijo, no, hay ciertas formas y hay un experimento que les voy a narrar un poquito más adelante de Vygotsky, que viene, bueno, ahorita se los digo, y que tiene que ver con esta idea de Vygotsky de cómo se genera la inteligencia. En el caso de la teoría de la praxis, planteamos el concepto de inteligencia no solamente pues, como una adaptación o como una capacidad para resolver problemas, sino como una capacidad para coordinar, analizar e integrar, dice aquí, diferentes elementos con un propósito nuevo. Por lo menos en este caso estamos hablando de inteligencia humana. Hay inteligencia, pues hasta vegetal, podríamos pensar que hay inteligencia. Hay inteligencia en muchos animales, pero la inteligencia humana, en términos de la teoría de la praxis, la inteligencia humana es siempre creadora. Siempre implica el tener, producir un nuevo punto de vista, una nueva posibilidad. Entonces, por eso la teoría de la praxis habla del aprendizaje creador. Que ya ven que la escuela está basada en la idea de que hay que reproducir lo que el maestro dice. El maestro reproduce lo que dicen los científicos. Y luego se los comenta a los alumnos y los alumnos pues reproducen lo que dice el maestro y esa es la idea tradicional de inteligencia, de educación, de aprendizaje. Y desde teoría de la praxis estamos hablando de aprendizaje creador, la posibilidad de síntesis, de integrar, de generar, de no solo repetir, de no solo, incluso no solamente tener el aprendizaje significativo del que hablan los cognoscitivistas, ¿no? De que las cosas signifiquen. Sí, pero por ahí, más allá de significar algo, lo interesante es lo que Gardner llamaría la inteligencia productiva, la inteligencia creadora. Y sobre eso se trata de entender este tema que vamos a ver de la metacognición. ¿Qué es una cognición? ¿Qué es la cognición? Porque se habla mucho de lo cognitivo, pero ¿qué es cognición? No, cognición es procesamiento de información. Eso quiere decir, las ciencias cognitivas, recuerden que no solamente abarcan los procesos mentales, sino también los procesos de las computadoras. Las computadoras tienen procesos cognitivos. Lo único es que no tienen emociones, sino electricidad en lugar de emociones. Entonces, la cognición es procesar información, por lo tanto, una acción de razonar como lógicamente, de hacer digamos, como un algoritmo, ¿no? Así como, ¿cuánto es 17 más 15? Y ya ven que algunos razonan, a ver, 5 y 7, 12, 2 y llevamos 1 y 1, 2, y el que llevamos 3 a 32, ¿no? Y otro algoritmo es 15 y 17 sería 10 y 10, 20, 5 y 7, 12, 20 más 12, 32. Llegan al mismo resultado, pero por diferentes algoritmos, diferentes procesos cognitivos. Ese es el razonamiento en términos de cómo se entiende, la operación mental. La metacognición, de la cual se habla mucho, es la posibilidad de referir una operación mental a otras operaciones mentales. El metalenguaje
se refiere cuando una persona dice, ahora estoy diciendo lo que me parece, se está refiriendo en un lenguaje a su propio lenguaje. Eso es un metalenguaje. O ahí también Freud habló de la metapsicología, que sería la psicología de la psicología, ¿no? O la metafísica, que es más allá de la física, o hablar físicamente de la física, ¿no? Entonces, la metacognición es cuando una persona piensa sobre lo que está pensando. Se aplica esto por parte de los cognitivistas, dicen, vamos a trabajar metacognitivamente. Y entonces le piden a los niños que pues, respondan una pregunta, un cuestionario, una operación aritmética, y luego le dicen, dime cómo lo pensaste. Entonces el niño dice, bueno, pues lo primero que hice fue pensar en esto, luego en esto, y eso es una metacognición. A eso la teoría de la praxis le va a llamar metacognición diferida. Primero se da el proceso cognitivo y luego ya lo piensas, lo analizas, lo reflexionas y desde luego que tiene su beneficio el poder pensar sobre lo que pensaste, como lo que se hace a veces al final del día, al final de una semana o al final de un año, ¿no? Cuando la gente va a cumplir un año o cuando se acerca el fin de año, a ver este año qué he hecho, o este día qué he hecho, esta semana qué he hecho, o este evento cómo nos salió. Todo eso es una meta referencia a una acción. La retroalimentación o la autorretroalimentación, pues es metacognitivo, ¿sí? Pero hay otro fenómeno que se relaciona con eso de la metacognición diferida, pero que va a ser la metacognición simultánea. Y para eso es muy importante entender los procesos cerebrales, mentales, como organización. Imagínense al cerebro como una empresa o como un ejército, como un equipo. Imagínense que en el cerebro no trabaja todo en todo, sino que hay áreas, hay una departamentalización, digamos, esto se ejemplifica muy bien con el aprender a manejar, ¿no? Cuando una persona está aprendiendo a manejar, imagínense que no puede platicar y menos puede, mientras está aprendiendo y va por primera vez metiéndose al tránsito, le dices, oye, ¿me podrías decir cuánto es 2 al cuadrado o cuánto es 23 más 18? Dice, no, no puedo ahorita, estoy con toda mi atención centrada en todas las señales que tengo que combinar, el freno, el clutch, bueno, cuando eran estándar, el freno, las señales de tránsito, el espejo, los que vienen atrás, los coches de juntos, son muchas las cosas que tiene que coordinar, entonces no puede hablar de otra cosa, no puede atender otra cosa. Ya después de que ya aprendió a manejar, ya lleva 2 años, 3 años manejando, pues está viendo su celular o va platicando, va conversando, va pensando. Incluso a veces, si le preguntas, dime cómo te ven, cómo hiciste la ruta para llegar aquí, la persona dice, pues no sé, es la ruta habitual. O sea, hay automatismos. Y manejó, frenó, puso atención a todas las señales de tránsito, pero ya ni siquiera lo recuerda, es automático. Y a esa parte donde con una parte de su cerebro va manejando y con otra va conversando o maquillándose o cambiando la estación en el radio o haciendo algo en el celular que no debiera, le llamamos departamentalización. Cierta parte del cerebro se encarga de una cosa y así como también lo ilustra, pues, la batería, ¿no? El tocar un instrumento musical. Imagínense que con una parte se está coordinando el cerebro, se está coordinando la mano derecha, con otra la mano izquierda, en algunos casos el pie, en el caso de la batería, y todo se va sintonizando. O piensen ustedes en los malabaristas, sobre todo los que vemos ahora en las calles, en los circos, ¿no? En las calles. Ahora hay malabaristas realmente espectaculares que están en un monociclo bastante alto, ponen una pelota a girar y con la boca sostienen pues una especie de varilla y arriba de la pelota, de la varilla está girando la pelota, mientras ellos con las 2 manos están pues echando pelotas o algunos
objetos que hacen que los cachan a una velocidad impresionante. Obviamente implica un entrenamiento de mucho tiempo, pero imaginen ustedes por un momento lo que pasa en su cerebro, cómo está coordinando todo eso. Entonces es muy importante el entender esta departamentalización y organización cognitiva y sus implicaciones en la educación, en el desarrollo infantil y en pues en muchas cosas de la vida humana, en la tecnología. Hay entonces una analogía entre los sistemas organizativos grupales y la organización cognitiva. Por eso les decía que piensen como si fuera un ejército del cerebro, las neuronas organizadas como ejército o como empresa. Ya le pusimos silencio aquí. Allá. Imagínense el cerebro como empresa o como ejército o como equipo, como una organización social, ¿no? Unas partes coordinando otras. Y eso va a ser la metacognición simultánea, la coordinación de unas partes del cerebro por otras. Por ejemplo, si yo les digo 25 más 10, incluso una cosa un poco más sofisticada, ¿no? Imagínense que decimos 1234 más 3267. Y alguien responde, pues son 168. Hay una parte de nosotros, de todos los que escuchamos, decir, no, no puede ser. No sé la respuesta exacta, pero no puede ser 168 porque estábamos hablando de miles y ahora 168. O imagínense que les dice 1237 más 1484. Y alguien dice 150.213. O sea, hay una parte del cerebro que dice, no, no puede ser. ¿Sí? Entonces, se ve cómo hay una supervisión continua, poquito parecido, y esto es muy importante para lo que va a ser la inteligencia artificial, parecido a lo que hace el procesador de palabras, el Word, digamos, cuando una persona escribe una palabra que no tiene en su diccionario, el Word lo marca de inmediato y dice, esa palabra no está mal escrita, no lleva ahí el acento. Incluso hasta te sugiere la palabra correcta si le pones el botón derecho del mouse, del ratón, le pones el botón derecho y te dice, no, es con acento en la I, o como vaya la palabra, ¿no? O en el caso del WhatsApp, que te está sugiriendo continuamente qué palabras vas a organizar, porque ya reconoce tus hábitos de discurso, y entonces cuando pones, digamos, tu nombre, inmediatamente te sugiere tu apellido, porque ya lo tiene como referencia. Pero entonces, si lo analizamos, es como una especie de vigilancia, de supervisión de cómo va organizándose las cosas. Esta supervisión intracerebral, intramental, es la clave, en teoría de la praxis, de la inteligencia. Esta supervisión, y de eso se trata, por eso hablamos de los niveles de metacognición simultánea, y por lo tanto podríamos decir niveles de supervisión cognitiva. Esto todavía, les quiero decir que este secreto que ustedes están aprendiendo el día de hoy, que es parte de la teoría de la praxis, no lo conocen en esencia los que están creando inteligencia artificial. Es lo que les faltaría. Si comprendieran esto que vamos a ver en esta conferencia, la evolución de los robots sería mucho más rápida de cómo va. Falta este conocimiento para producir robots, pues, impresionantes. Ya hay bastante avance y hay intuición de este fenómeno en los programadores, pero no comprenden con claridad este fenómeno de la metacognición simultánea, y que aquí lo ilustramos en una gráfica como son dos operaciones cognitivas que se coordinan por una coordinación cognitiva, ¿no? Pero piensen que la coordinación cognitiva se transforma a su vez en una operación cognitiva que puede empatarse con otras por una coordinación de mayor nivel. Vean esto como una pirámide, ¿no? Es decir, ahorita aquí lo ilustramos de manera básica, pero imaginen que cada coordinación cognitiva, por el efecto que llamamos de automatización, se convierte en una cognición. Y por lo tanto puede ser coordinada por otro nivel, como va a ser el desarrollo de los niños, va a ser el desarrollo de la inteligencia,
Está implícito más o menos eso en Piaget, pero Piaget no lo vio de esta manera, lo vio de otra. Lo vio como si fuera un proceso casi, eso es lo que le critica a Vygotsky a Piaget, que lo fue como si fuera algo programado genéticamente, así como salen los dientes a tal edad o cambias a los caracteres sexuales secundarios. Sí pensó Piaget del desarrollo psicológico, el desarrollo de la inteligencia, y por eso establece como ciertas edades en que se va a dar como si llegaran los procesos programados genéticamente y no como organización, como piensen que aquí, vamos a ponerlo en términos metafóricos, los dos, donde dice operación cognitiva, pues pónganlo como soldado raso, diríamos, ¿no? Tenemos aquí dos soldados rasos coordinados por un cabo, pero los cabos a su vez van a ser coordinados por un sargento y los sargentos a su vez van a ser coordinados por un capitán y los capitanes a su vez van a ser coordinados por un coronel y los coroneles a su vez por un general brigadier y los brigadieres por un general de división y el general de división puede ser por el comandante supremo de las fuerzas militares o armadas, ¿no? Así hay que pensar la organización cerebral. Claro, la organización cerebral no tiene la rigidez que tienen los ejércitos, tiene al contrario, flexibilidad, plasticidad y además tiene otro concepto que en teoría de la praxis le llamamos semiótico, que cada significado en realidad irradia al todo, lo cual en el caso de los ejércitos, pues no, el cabo nada más se concreta lo que le toca y no está conectado con el todo. Por eso hay una especie de dependencia militar. Y en este caso, cada uno de los elementos, por ejemplo, si alguien va manejando automáticamente, ¿verdad? Y pues ya no está platicando con su amigo, con su amistad en el coche, y en ese momento se atraviesa alguien en la calle, ¿no? Y pues está como en el riesgo de atropellarlo. Entonces suspende la plática con el amigo y analiza lo que está pasando, frena, es decir, cambia su atención porque aunque iba manejando automáticamente, no está desconectado del conjunto de la operación mental. Mientras que en los ejércitos y a veces en las empresas, en las instituciones, lo que podríamos llamar el soldado raso, pues no sabe nada, no sabe lo que le indica, ¿no? El cabo no sabe nada. Aquí cada parte del cuerpo, porque además no solamente se piensa con el cerebro, está conectada con el conjunto. Hay personas que tienden a ser rígidas y que se les dificulta o que tienden un poco a ser como los ejércitos en cuanto a rigidez, pero la naturaleza, la vocación espontánea y natural de los seres humanos es hacia la flexibilidad y hacia la conexión con el todo, hacia la multisignificatividad. Bueno, por eso nosotros en teoría de la praxis planteamos la unidad semiótica mente-cuerpo. Ya ven que tradicionalmente se separa el cuerpo de la mente. Pero en teoría de la praxis, una representación es una acción mental que equivale a una acción corporal. Y por eso decimos, por ejemplo, que el cuerpo, o sea, que el cerebro es parte del cuerpo. Nada más que si nosotros utilizamos las manos, por ejemplo, para poner este símbolo que estoy poniendo en pantalla, entonces la gente, ustedes ya están simbolizando, ya están recibiendo un mensaje, ¿no? Voy a poner un poquito fuera de mi rostro. A ver cómo sería para el otro lado, que está al revés. Y entonces, si vemos este símbolo, algunos de ustedes dicen, pues, amor y paz. Otros dicen, pues, la B de la victoria. Y otros dicen, no, simplemente está pidiendo dos, quiere dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Pero el significado, desde luego, va a ser contextual. Lo importante de este ejemplo es que el cuerpo es parte, es de la expresión lingüística, de la expresión del proceso significativo, del proceso, entre comillas, vamos a decir, en este caso mental, porque ya no solamente ocurre en el cerebro. De la misma manera que pones o que haces una expresión con el rostro, o con las manos, o con el tronco, o con las extremidades, de la misma manera, pues imaginas un barco, o el mar, o la playa, o el bosque,
y lo generas una imagen, un símbolo. Si pensamos en el desierto, pues inmediatamente, cuando yo digo la palabra desierto, ustedes tienen una referencia como una extensión grande de arena caliente, probablemente, o de cierto color. Eso equivale a la expresión corporal. Entonces, la imaginación es parte de la expresión corporal. El pensamiento es parte de la expresión corporal. A través de la repetición y la habituación, tanto las acciones mentales como las corporales tienden a molarizarse, integrándose en paquetes de acción, como lo ejemplificamos con el manejar. Entonces, lo que al principio causaba mucha dificultad, imagínense un niño que le dicen, a ver, suma 7 más 6, y el niño dice, a ver, con mis dedos pongo 6 y necesito otros 7 dedos para poder sumar, ¿no? Y eso a un niño de 6, 7 años se le dificulta el proceso de poder integrar 6 más 7. Mientras que a cualquiera de los que están en esta conferencia, les digo, ¿cuánto es 6 más 7? Y muy rápidamente dicen, son 13. ¿Seguro? Sí, son 13. ¿No necesitarás contarlos? Estoy seguro que son 13. A ver, chécalo. Y bueno, lo checarían y está, por supuesto que son 13. Pero lo interesante es este fenómeno que le llamamos molarización o empaquetamiento de procesos cognitivos o de acción, ¿no? Imagínense también todo lo que implica para un niño de 2, 3, 4 años empezar a aprender a vestirse, a ponerse los calcetines, todo. Y después lo haces de manera automática mientras piensas en otra cosa o haces mientras estás poniéndote los zapatos, al mismo tiempo estás hablando por teléfono, en fin. Vean cómo se va empaquetando las acciones y eso es fundamental para el desarrollo de los niños. Entonces, las acciones mentales y corporales se relacionan entre sí y forman parte de un solo conjunto semiótico. O sea, no, lo que está pasando en la imaginación y lo que está pasando en el cuerpo son un solo proceso. Por eso cuando alguien está jugando, digamos, está jugando fútbol y está en imagínenselo, haciendo una jugada, pues, de que ya casi va a meter gol, imaginen a alguien cercano que le dice, oye, ¿me podrías decir cuánto es 6 más 7? No puedo pensar, ahorita estoy concentrado en esto, ya me distrajiste, ya perdí la jugada porque me distrajiste. Es decir, estamos en un solo proceso, no es por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. O al revés, imaginen un ajedrecista que está concentrado jugando ajedrez, imaginen que tiene un niño y que el niño le está, pues, está jugando con la pelota o que lo está jalando de una mano y el ajedrecista o el que está resolviendo un problema matemático, está escribiendo un artículo, no puede concentrarse porque el niño lo distrae, como cualquier otra cosa, ¿no? Un ruido. Por eso cuando tienes que hacer un proceso mental complicado, pues necesitas de cierta ambientación para que puedas producir, ¿no? Entonces vean cómo está vinculado una cosa con otra. Es un solo proceso. Entonces, hay un solo proceso. La metacognición y la semiótica nos llevan a entender que hay dos procesos hay dos tipos de procesos cognitivos que se entrelazan en un solo proceso. Dos tipos de procesos cognitivos que se entrelazan. La intuición y el razonamiento. La intuición es como cuando dicen una pelota o una naranja, te la avientan momentáneamente y dicen, piensa rápido. Entonces imagínense al que va a recibir la naranja que le lanzó de 1 metro de distancia su amistad. Imagínense que el otro dice, pues está como a 1 metro, la lanzó con una potencia de tal velocidad, va como a 7 kilómetros por hora, salió con esta inclinación y con este impulso y va a caer en tal lugar, yo tengo que aproximar mi mano, ¿no? Simplemente hay un proceso sintético por habituación de encontrar el lugar donde va a cachar, donde va a encontrar la pelota o la naranja. O a veces se cae un objeto y la persona lo alcanza a salvar porque tiene una rapidez de procesos intuitivos y que conviven con el razonamiento. El razonamiento es más lógico, es más pensar
concepto por concepto, a ver cuáles son las ventajas de hacer algo o de no hacerlo, por dónde me tengo que ir. Y entonces alguien intuitivamente te dice, vámonos, yo te voy diciendo, ya tengo la idea por dónde es. Pero a ver, dime cómo es. No es que no me acuerdo cómo se llaman las calles ni cuáles son exactamente las señales, pero yo sé llegar. Entonces la intuición es esa parte no verbal, no conceptual de los procesos cognitivos, que obviamente está muy lejos de que las computadoras lo puedan hacer. Y esa es una de las limitaciones de los robots, es que tienen enorme dificultad para este proceso agilísimo, intuitivo. Si bien las computadoras pueden hacer razonamientos técnicos, ¿no? Digamos, verbales, ¿no? A una velocidad impresionante que los humanos no podemos hacer, las computadoras no pueden intuir. Tratan de evocar la intuición, pero en realidad no pueden intuir porque la intuición se integra. Dejé de ver y escuchar, ¿es correcto? Se me desconectó un Sí, momentito el internet, pero ya estamos se de nuevo salió aquí. un poco. Bueno, estábamos diciendo que el razonamiento y la intuición se integran y se influyen mutuamente. El razonamiento, la parte verbal, va como anclando y estructurando los procesos intuitivos, y los procesos intuitivos van como eh, jaloneando, rebasando, rebosando los procesos verbales, los van complementando, pero entre los dos se integran. Hay procesos que se resuelven más por intuición, como eso de cachar una pelota, y otros procesos que requieren más una estructuración lógica. Piaget y Vygotsky se centraron más bien se centraron completamente en el proceso del razonamiento. Vygotsky empezaba a entender el fenómeno de la intuición cuando falleció, a través del arte. Estaba empezando a visualizar esto de la intuición y murió, ¿no? La intuición y el razonamiento regularmente operan de manera integrada. Sin embargo, el procesamiento intuitivo de experiencias generalmente precede al pensamiento lógico verbal. Es decir, primero se dan aprendizajes y formas de entender el mundo de manera intuitiva, los bebés, los niños pequeños, y luego ya van delimitando los conceptos. Hay aspectos cognitivos que perduran de manera intuitiva, que son para siempre, como esto de el cachar. Pues, es difícil que lo aprendamos con cálculos matemáticos, ¿no? Simplemente lo cachas. El caminar, el evitar algún obstáculo, el saltar, todo eso se da de manera intuitiva. El cocinar, ¿no? ¿Cuánto dicen? Ponle una pizca de sal. ¿Qué es una pizca de sal, no? O cómo se da la sazón en la cocina, ¿no? Por eso el sexo femenino históricamente ha sido más intuitivo, porque la crianza, la cercanía con los niños, el amamantamiento, incluso la belleza, que es un poco más enfático, la atención histórica que le han dado las mujeres, tiene que ver más con procesos intuitivos, y por eso a veces se ha hablado de una especie de sexto sentido femenino. No es que haya un sexto sentido, sino que hay una capacidad intuitiva que los varones no desarrollan, porque su orientación práctica es más técnica, más, pues más delimitada, más estructurada. Hay un empobrecimiento entonces de la mirada masculina sobre el mundo. No se atisban matices que el sexo femenino muchas veces puede ver. Claro, eso es tendencial, porque igual hay artistas masculinos y cocineros muy, muy buenos, ¿no? Si hay hombres que tienen capacidad intuitiva, igual las mujeres habían estado marginadas un poco en el aspecto de la lógica por estar eh,
relegadas, digamos, un poco a la cocina y a la crianza y relegadas del trabajo técnico, operativo. Entonces, históricamente habían desarrollado menos capacidad lógico-verbal. Igualmente, podríamos decir que en Mesoamérica el mundo era más intuitivo comparado con Occidente, ¿no? Con Grecia, con Alemania, etcétera, los grandes figuras del desarrollo de la cultura occidental. Asia y Mesoamérica han sido más intuitivos. Lo interesante aquí en esto, que por eso estoy poniendo un poco de atención, es que sobre todo con el advenimiento de la cibernética, de las computadoras, del Internet, cada vez los que estaban limitados habían desarrollado poca capacidad cognitiva, lógica, ahora lo están desarrollando por la interacción con las computadoras. Y entonces, una pregunta que en algún momento hago por ahí en un artículo es, ¿qué será más fácil? ¿Que los que tienen una tradición predominantemente lógica integren procesos intuitivos, que es la máxima capacidad intelectual, tiene que ver con esta integración de lo intuitivo y lo lógico, o que quienes habían tenido un poco más de tradición intuitiva aprendan la parte lógica e integren los dos elementos? Y entonces la respuesta que me doy es que es más probable que los que hayan tenido una predominancia intuitiva ahora aprendan la lógica que al revés, que los que ya tenían predominancia lógica aprendan lo intuitivo. Es más difícil de aprender lo intuitivo. Por lo tanto, de acuerdo a esto, digo en este artículo que se llama así, como se llama esta conferencia, el futuro está en el futuro, es más probable un desarrollo intelectual femenino y de América Latina que de masculino y de Occidente, de los países poderosos. Por eso estamos planteando que esta teoría de la praxis surge en la América Latina, en México. Y por eso estamos pensando que un nuevo modelo de vida social, al que le estamos llamando sociedad del afecto, surge y se va a desarrollar inicialmente en América Latina, en México, en América Latina, y de ahí se expandirá gradualmente hacia otras latitudes por esta integración lógico-intuitiva que se nos va a dar, como esto lo vio también Vasconcelos de alguna manera, se nos va a dar un poco más fácilmente. Es difícil que quienes habían estado centrados en lo lógico tengan este desarrollo intuitivo que tiene predominantemente el sexo femenino y tanto los hombres como las mujeres de América Latina. A toda expresión verbal, desde luego, le acompaña una esfera intuitiva constituida por la libre asociación metafórica, o sea, el significado simbólico y metonímica de sus unidades expresivas. Lo metafórico tiene que ver con la analogía de sentido, ¿no? Como podemos hablar, dicen las metáforas más ilustrativas, que sus ojos brillaban como el sol, imagínense, pues nos deslumbrarían, ¿no? Es una metáfora. Y la metonímica es cuando por vinculación o por parentesco de la forma se vincula una cosa con otra, ¿no? Como una metonimia es pensar que la gente que se reúne con personas importantes se vuelven importantes. O si cualquier asociación de esta naturaleza, por ejemplo, el poner una noticia, poner un personaje, ¿no? Decían, en algún caso, en un ejemplo decía, ponen a Fidel Castro en primera plana, ¿no? Y en una nota contigua, que no tiene nada que ver con Fidel Castro, ponen el multiasesino de Atizapán y hizo tales cosas. Y entonces la metonimia incluso vincular a Fidel Castro en este ejemplo ilustrativo con el asesino, que aunque no esté conectado, simplemente por contigüidad, por cercanía, se asocia. Y eso es la metonimia. Entonces, en las expresiones verbales entran en este proceso intuitivo y se asocian metafóricamente y metonímicamente en sus unidades expresivas. Por lo tanto, el lenguaje muchas veces dice cosas
una persona, un conferencista, una esposa, un esposo, dice algo y la otra persona entiende cosas que no necesariamente está diciendo, pero que están en la asociación metafórica o metonímica de la otra persona. Por ejemplo, puede decir el esposo, puede decirme a la esposa, me gustó eso que dijiste. Y la esposa pudiera llegar en algún momento a decir, o sea que ya no quieres que diga otra cosa. No, no decía eso, pero vean cómo se asocia una parte del discurso con otras ideas, ¿no? Bueno, esto es lo más importante para lo que va a ser la psicología infantil. Ya sabemos qué es la cognición y vamos a pensar en un organismo, en un ser, en un niño, en un bebé que tiene un nivel cognitivo. Esto más o menos se da, pues, al nacer. Tiene un nivel cognitivo, o sea, no puede relacionar varios de sus movimientos, sino que solamente puede abrir o cerrar una mano, o mover un brazo o una pierna, sin más intención que experimentar la posibilidad de hacerlo. Eso sería un nivel cognitivo y más o menos es el primer mes de nacido. Acepta o rechaza una sensación, acepta un sabor y no otro, ¿no? Reacciona, dirige la mirada hacia un objeto, distinguiéndolo del contexto, del entorno, ¿no? Entonces, eso es lo más básico. Ahí está el inicio de la pirámide. O sea, es la acción elemental de los sentidos y de los movimientos espontáneos, de los movimientos que no tienen otro fin más que producirse. ¿Sí? Entonces, ese es primer mes de nacido. Luego, como a los 3 meses de nacido, se da la capacidad de 2 niveles cognitivos. Coordinar el movimiento entre entre el segundo y el tercer mes se da la capacidad de coordinar el movimiento diferenciado de 2 partes del cuerpo para unirlas, ¿no? Y entonces ya se puede tomar las manos o puede tomar sus pies con las manos, puede encontrar ambas manos, o una mano y un pie, o una mano y la boca, ¿no? Por eso ya se puede chupar el dedo. En el primer mes de nacido no se puede chupar el dedo. En el segundo mes, sí, ya lo puede. No todavía de manera compulsiva, pero sí ya lo chupa cuando tiene hambre. No llega el biberón, no llega la comida y se lleva la mano y la chupa. Seguir con la mirada del movimiento de un elemento corporal. Entonces ya puede ver sus manos, empiezan a encontrar sus manos y empiezan a encontrar sus pies. Y entonces lo siguen y se dan cuenta de que las manos pues le generan una sensación visual y se llama propioceptiva o sinestésica a la que se genera pues en el propio acto de mover, ¿no? El niño siente el movimiento de su mano y lo ve, y eso implica que empieza a coordinar. Por la mano por un lado y la vista por otro, ya empiezan a ser coordinados. Se da una molarización progresiva, acuérdense, ¿no? El empaquetamiento, gradual compactación e integración de 2 o más movimientos compuestos, automatizándolos para manejarlos como uno solo. Entonces, cuando al principio se chupaba la mano y no, ya después puede ver que es un dedo el que puede chupar, no toda la mano, y entonces puede mover el dedo y luego llevarlo a la boca. Ya se va compactando, ya no es la mano, sino es el dedo de la mano que lo lleva a la boca. Más o menos esos serían estos 2 niveles cognitivos simultáneos. 3 niveles o canales cognitivos simultáneos, esto se va a dar más o menos a los 4 meses, entre los 4 y los 6 meses, manejan ya 2 elementos corporales con relación a un objeto externo. Y ahí empieza lo que Piaget llama la intencionalidad objetual. Por ejemplo, toman un objeto. Antes los objetos eran sus manos, aquí ya pueden tomar su mamila. Incluso en este nivel ya pueden preferir un objeto. Le pones 3 objetos o 4 y uno de ellos les es más atractivo, digamos uno de color rojo, y entonces los niños son capaces de no tomar el primero, sino el tercero, que es el que les gusta. Y se los cambias de lugar y ahora el que les gusta lo pones en primer lugar y toman el primero, se lo pones en cuarto lugar y lo toman en el cuarto lugar. Ya tienen una intencionalidad más o menos entre los 4 y los 6 meses y pueden coordinar, por lo tanto, la relación de 3 elementos corporales, ¿sí?
Es decir, la mano que toma algo se la pasa a la otra mano y se la lleva a la boca, ¿no? Eso lo pueden hacer más o menos entre los 4 y los 6 meses. Luego, alrededor de los 8 o 9 meses es cuando se inicia lo que Piaget llama la permanencia del objeto. Ya son capaces de relacionar el movimiento de hasta 2 objetos con movimientos corporales. Ya ve que el movimiento del objeto, por ejemplo, puede tomar una pelota que va rodando y la atrapa ya en el lugar. Ya es cuando empieza a poner la mano, no donde está la pelota, sino en el punto a donde va a ir en ese movimiento que lleva la pelota de rodar. Se adelanta su movimiento y toma la pelota. Y por eso dice aquí que es el uso inicial de la representación o permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto? Es cuando Piaget supone equivocadamente que empieza a haber representación mental, que empieza a funcionar la imaginación, la mente. Porque Piaget descubre que a esta edad los niños son capaces de recordar un objeto aunque no lo vean. Antes de los 8 meses, si un objeto se cae y sale de su ángulo visual, dejó de existir. Más o menos a los 8 meses, saben que el objeto existe y pueden quitar un obstáculo o buscarlo detrás de un biombo, de algo que lo oculta, y van y lo buscan porque lo tienen en la mente, plantea Piaget. Pero igual pudiéramos decir ahí, más allá de Piaget, que los niños desde muy probablemente los 2 meses de nacido saben que su mamá existe y que si lloran, pues va a venir. Empiezan a tener esa capacidad de entender, claro, todavía a un nivel muy intuitivo. Y hay procesos, hay experimentos que han demostrado que los niños mantienen, hay un elemento en psicología que se llama estímulo huella. El estímulo huella se refiere a que si ustedes tienen la mirada o el oído, cualquiera de los sentidos, ¿no? O el tacto, están tocando algo, ustedes tocan algo o miran, se ejemplifica mucho con un foco, ¿no? Pero aunque no sea un foco, todo tiene estímulo huella. ¿Qué es el estímulo huella? Que cuando ustedes cierran los ojos, no desaparece del todo lo que estaban viendo. Hagan el experimento, vean algo en este momento, cierren los ojos y vean cómo se mantiene por unos segundos la imagen de lo que estaban viendo, igual lo que estaban tocando. Toquen la superficie de la computadora o del escritorio donde estén y luego dejen de tocarla y vean cómo la sensación se mantiene. Bueno, entonces hay un experimento donde un psicólogo, Bowlby, graba a un niño, le muestra a un niño de 3 meses, le muestra un objeto que le interesa al niño, y cuando el niño se entusiasma para poderlo tomar, le apaga la luz, por lo tanto el niño ya no puede ver el objeto, pero hace una filmación con rayos infrarrojos que pueden grabar en la oscuridad, y entonces él se ve como el niño tantea en la oscuridad para encontrar el objeto. Es decir, esto que dice Piaget de que la representación o el manejo mental empieza a los 8 meses, pues es una idea, porque ahí está muy claro que ya lo tiene, pero no quiere decir que ahí inicie por primera vez, sino que hay elementos previos, básicos, que estaban, pero que ahí se empiezan a consolidar para poder operar con ellos, y no solamente por el estímulo, por la imaginación, sino aquí lo importante es la coordinación, en este concepto de la coordinación metacognitiva, ¿no? Por lo tanto, empiezan a tener seguimiento de instrucciones de un elemento inmediato. Trae eso, o dame eso. No pueden seguir instrucciones. Cuando llegue tu papá, gateas o le das la pelota, no pueden. Pero si dame la pelota, sí pueden. O dame ese objeto, sí pueden. O cuando le dicen, a ver, canta, y a veces los niños hacen como que cantan, ¿no? O muchas cosas se le pueden dar instrucciones de acuerdo a sus capacidades de algo que pueda hacer. Y empiezan a tener actitudes ante determinados objetos porque ya empieza a darse lo que Lacan va a llamar el estadio del espejo. Ya tienen una identidad, empiezan a ser de cierta manera, empiezan a tener lo que se llama personalidad propiamente dicho, actitudes, gustos, porque ya su estructura metacognitiva, su estructura intelectual lo está permitiendo. Bueno,
Luego vamos hasta ahí. Bueno, en este 5 canales cognitivos simultáneos, hasta ahí llegan a los animales más inteligentes, como el perro, el chimpancé, el delfín, el loro, y ¿qué otro me falta? El caballo. Aquí ya como efecto de la socialización, hay elicitación o uso intencional de medios, ¿no? Aquí es interesante el experimento de Köhler, un psicólogo de la Gestalt original, un psicólogo alemán, que puso a un chimpancé. Fíjense qué interesante está desde el punto de vista de organización cerebral este experimento. Puso un chimpancé estaba en una jaula, le puso unos plátanos que no podía alcanzar con sus manos, pero si usaba un bastón para atraerlos, podía tomarlos. Entonces, lo interesante de ese experimento es que el chimpancé aprendió a tomar el bastón y jalar los plátanos y tomarlos, siempre y cuando el bastón y los plátanos estuvieran en el mismo campo visual. Pero si el bastón lo ponían en un lado de la jaula y los plátanos estaban del otro lado de tal manera que no podía ver al mismo tiempo el bastón y la jaula, el bastón y los plátanos, perdón, no podía hacer la operación. O sea, no había esta interacción mental, ¿no? Entonces, en este caso, le llama Piaget conducta de soporte, dice, al apoyo en símbolos para la acción corporal y provocarla de otros. Aquí es cuando ya empiezan alrededor de los 10, 11 meses de edad los niños a decir sus primeras palabras, o a veces no son palabras, simplemente dicen hacen un sonido A, y la mamá entiende que A quiere decir ya tengo hambre. Y luego dicen A, y quiere decir que quiere un juguete que está ahí, que no alcanza. Hacen toda una serie de códigos y desde luego empiezan a decir palabras, sobre todo si las mamás no son demasiado consentidoras, empiezan a decir algunas palabras. Y hay lo que llama Piaget la conducta de soporte, que es el poder, por ejemplo, jalar una cobija, un trapo, para tomar un juguete que está encima del trapo. Lo interesante es que ya usan medios y eso ya no lo pueden hacer los demás animales, las otras especies. Ya no pueden estar usando medios, se vuelven estos instrumentos para poder operar socialmente. Esto tiene que ver con la socialización. El hecho de que haya cooperación, que el otro pueda apoyar, es lo que permite, pero también, desde luego, la socialización generó una capacidad cerebral para poder hacer este nivel de metacognitivo. O sea, los animales más inteligentes tienen, de acuerdo a esto, 4 niveles metacognitivos y los seres humanos vamos a desarrollar hasta 9 niveles metacognitivos y este es el 5º que se desarrolla en esta edad de los 11 meses, donde empiezan los niños a separarse. Antes de los 11 meses, varios animales, entre ellos los que ya mencioné, tienen más capacidades que los humanos, pero después de los 11 meses hay capacidades de los humanos que ya ninguna otra especie animal puede desarrollar o ha desarrollado hasta el momento. Los perros se andan acercando, son los más inteligentes de las especies mencionadas. Ya se ha visto perros que sí prevén. Hay un caso de un perro que estaba en un carril que lo atropellaron, pero se quedó vivo y estaba en la orilla de la carretera en Chile. Y llega otro perro y lo jala para sacarlo del arroyo vehicular. Ahí, obviamente, el perro que lo jala, pues ya tiene previsión de lo que puede pasar. Y eso es muy difícil que lo tengan los animales, ¿no? Entonces, en este caso ya pueden seguir instrucciones o propósitos que abarquen hasta 2 pasos inmediatos. Pon la pelota en la silla y luego toma un pastelito, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces ya los niños lo pueden hacer más o menos a los 11 meses, al año. ¿Sí? Bueno. Luego hay 6 niveles, cuando se tienen 6 niveles o canales cognitivos simultáneos, esto más o menos corresponde a lo que podríamos llamar
del año y medio a los 4 años se da esto, ¿verdad? Relación mental de símbolos específicos en coordinación con movimientos corporales. Construcción de frases y posibilidades de responder preguntas más allá de sí o no. Ya empieza a haber lenguaje, ¿no? Regulación verbal de la conducta es lo que dice Luria. Hasta las caricaturas lo reproducen eso, las caricaturas dirigidas a los niños, porque dicen, ahora voy a utilizar mi arma más poderosa, dice el personaje, ¿no? Como si no pudiera simplemente utilizarla ya. Entonces se ha visto que los niños, por eso se da el soliloquio, dice Piaget, se da el juego solitario, porque empiezan a decirse, te estás viendo bien o tienes que hacer esto, y se empiezan como a dirigir. Y el usar las palabras para dirigir la acción les permite hacer acciones que no podían hacer de otra manera. Entonces ya empiezan a utilizar símbolos. No todo es verbal. Puede ser una almohadita, puede ser un muñequito que les recuerda que tiene que hacer cierta cosa. Y entonces se va envolviendo en un proceso de símbolos y de signos que le permiten una organización de acción mucho más compleja. Por eso pueden tener ya seguimiento de instrucciones diferidas a corto plazo. Cuando llegue tu papá, cuando abra la puerta de tu papá, te pones abajo de la mesa. Y entonces abre la puerta del papá y se pone abajo de la mesa. ¿Sí? Eso ya lo pueden hacer entre los año y medio y los 4 años. Se va a dar esto, el proceso que Piaget llama sincrético, ¿no? Hay incorporación ya de valores y principios. Recuerden que es la época en que aprenden los niños a controlar esfínteres. Y entonces ya saben que ahí no deben hacer ahí, tienen que hacer acá. Y vean cómo ya hay este sistema de señales, ¿no? Ya la misma sensación corporal de que quiere orinar o quiere defecar. Y entonces dice, pero no tiene que ser aquí, tiene que ser allá. Y entonces ya va al baño, ¿no? Y entonces, por eso ya les dicen, te ves mal, los niños te están portando muy mal, te estás portando bien, pórtate bien, haz las cosas. Y entonces se van incorporando incluso referencias, eres un niño muy listo. Y entonces él se empieza a concebir como un niño muy listo. O al revés, eres un niño tonto, mira, ya lo hiciste otra vez mal. Todo eso él ya lo va codificando como parte de su organización psicológica. Llegan a tener ya conflictos morales y cognitivos con necesidad de superar la contradicción, ¿no? Eso se ejemplifica de manera chistosa, pero véanlo más allá del chiste. Cuando el papá le dice al niño pequeño de 2 a 4 años, le dice, tu abuelita es mi mamá. Y el niño dice, no, no es tu mamá, es mi abuelita. O tu mamá es mi esposa. No, no es tu esposa, es mi mamá. Es decir, no pueden, empiezan a generar normas, pero están todavía con esta rigidez de que si es una cosa, pues no puede ser la otra. No puede tener lo que sería la doble significación, no lo pueden entender. Por eso los niños en esta época también son, dice Piaget, egocéntricos y pueden por lo mismo ser egoístas. Es decir, si es mi juguete, no lo puede jugar otro niño, no se lo puedo prestar porque es como si fuera de él y ya no será mío. Entonces se les dificulta entender el otro punto de vista, están centrados sobre su propia lógica. Continuando con 6 niveles cognitivos simultáneos, todavía es entre 2 y 4 años, año y medio, 4 años. Surgimiento de la metáfora y la metonimia. Y empieza todo lo que es el juego simbólico, el como si, y empieza el juego simbólico. Entonces su mano empieza a hacer un avión, simplemente porque lo pone como si evoca el avión o el carro, ¿no? O él puede hacer como si fuera un león, o como si fuera un gatito, como si fuera un perrito. Todo eso es metáfora, ¿no? Y ya evocación. Capacidad para el juego simbólico, haciendo interactuar por personajes u objetos mediante símbolos de los mismos. Ya no tiene que ser el personaje. Aquí está una tortuguita, y aunque no sea una tortuga propiamente dicha, para él, para los efectos del juego, es una tortuga. O esta es la casa, o este es el sillón, o esta es la comida, ¿no? La comidita famosa, ¿no? Que puede ser pedacitos de papel o de plantas o cosas así, sabe que no se va a comer y ya tiene esta capacidad de distinguir lo que simplemente es un símbolo de lo que está representando, ¿no? Y se da lo que Piaget llama sincretismo y transducción. Sincretismo y transducción
quiere decir, Piaget dice, ir de lo particular a lo particular sin pasar por lo general. Y sincretismo, pues es lo mismo, nada más que se podría decir como combinar cosas que no combinan lógicamente. Piaget pone un ejemplo con su hija, está en el jardín de su casa, en el jardín de su casa tenían un naranjo, y el naranjo pues empezó a producir naranjas, y entonces la niña las ve y le dice a Piaget, quiero una, ¿no? Y entonces Piaget le dice, no, no la podemos todavía cortar porque está verde, tiene que ponerse amarilla. La niña Lucien tenía 3 años, ya se sabía los colores, y entonces cuando se ponga amarilla la vas a poder tomar. Entonces pasan unos segundos, entran a la casa, a Piaget le sirven una taza de té, mete Piaget la bolsa al agua para preparar el té, y el agua se pone amarilla. Y entonces Lucien dice, ya se puso amarilla, ya quiero la naranja. O sea, combina cosas que no se combinan, y por eso se dan, dice Piaget, 4 fenómenos característicos, y es la magia que se atribuye y la creatividad que se atribuye a los niños, ¿no? Se da la fabulación, dice Piaget, pasan de una cosa a otra, empiezan hablando de una cosa y con mucha facilidad eso lo relacionan con otra cosa que no tenía nada que ver. Se da el animismo, que es el atribuir vida a cosas que no tienen vida. Los niños pueden, había un niño, por ejemplo, que lloraba porque se quemaban los papeles, imaginando lo que podían estar sintiendo los papeles al quemarse, ¿sí? Se da el artificialismo, y entonces piensan que alguien hizo las montañas, el cielo, el aire, todo tiene que haber sido hecho porque lo compara con su propio hacer, con el hacer pues, quién hizo la comida, quién hizo la cama, todo fue hecho, y entonces el niño generaliza y piensa que todo lo que existe tuvo que haber sido hecho. Y ese animismo, ese artificialismo, pues llega hasta las religiones, ¿no? Las religiones tienen que ver mucho con esto. Alguien tuvo que haber creado toda esta perfección porque pues no se va a crear sola, ¿no? Y entonces, por eso esa es una de las nociones de por qué se llega a un Dios. Y si le decimos, y si esto que es tan maravilloso y perfecto lo creó un Dios, la pregunta es, ¿y quién creó a Dios? Y ahí dicen, no, pues ese es eterno. Es decir, no le aplican lo mismo. Eso es parte de este sincretismo y de esta transducción que Piaget atribuye a los niños de 2 a 4 años, pero al hablar de religión, como lo hicimos hace un momento, verán que no solamente se da en niños de 2 a 4 años, sino que se da también en adultos. De hecho, parte interesante es que todas las personas podemos tener procesos intelectuales de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a llegar hasta el 9. Son 9, el máximo histórico al que se ha llegado son 9 niveles, ¿no? Entonces, el siguiente nivel son 7 niveles o canales cognitivos simultáneos. Imagínense la pirámide que implica metacognitiva, todo lo que está pasando en el cerebro, en la organización psicológica, para manejar 7 supervisiones. Acuérdense de soldado raso, cabo, sargento, aquí ya estamos como en coronel, diríamos, ¿no? Entonces, el coronel, metafóricamente dicho, ya implica el reconocimiento y manejo de reglas y códigos generales. Piaget lo descubre y se da más o menos alrededor de los 7 años, entre los 7 y los 12 años es cuando están los 7 niveles metacognitivos. Claro que esto Piaget no vio que tenía una influencia de la cultura, es decir, el hecho de que los niños aprendan a sumar, a restar y a escribir genera esta posibilidad de los 7 niveles cognitivos. No se da de manera espontánea, es decir, antes de que en el mundo, en la historia de la humanidad, hubiera escritura y hubiera capacidad aritmética, nadie tenía 7 niveles cognitivos. Lo que trae la capacidad de 7 niveles cognitivos es la capacidad de escritura y cosas similares como la aritmética, donde las cosas empieza a haber código, ¿no? Al escribir ya tiene ciertas referencias y por eso se manejan reglas ya. Y aquí es cuando los niños empiezan, por ejemplo, a jugar deportes de equipo, donde ya saben lo que es penalti, fuera de lugar, lo que es foul, lo que es tiro de esquina, cuando ocurre, todo eso ya lo pueden hacer, más o menos a los 7 años.
Por eso está la posibilidad de escritura, lectura y cálculo aritmético y la delimitación de conceptos. Ya saben, empiezan a definir, a establecer los conceptos y las clasificaciones, ¿no? La inclusión de clases. Un niño, por ejemplo, de menos de 4 años, entre 2 y 4 años, le dicen, conoce las frutas, ¿no? Y entonces ponen 5 mangos y 4 manzanas. Y entonces le dicen, ¿cuántos mangos hay? Y entonces el niño de menos de 4 años dice, mangos hay 5. Los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5. ¿Y cuántas manzanas? 1, 2, 3, 4, hay 4 manzanas. Tiene 3 años este niño. Muy inteligente. ¿Y cuántas frutas hay? Y entonces el niño dice, frutas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 frutas. Pues muy bien. Y entonces, ahora dime, ¿qué habrá más, mangos o frutas? 1, 2, 3, 4, 5 mangos, 1, 2, 3, 4 manzanas. Hay más mangos. ¿Y cuántas frutas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 frutas. ¿Y mangos? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 mangos. ¿Y qué hay más? ¿Frutas o mangos? 1, 2, 3, 4, 5 mangos. 1, 2, 3, 4 manzanas. Hay más mangos. No puede entender la incorporación de los mangos y las manzanas en el concepto frutas. Y eso ya lo entiende cuando tiene alrededor de 7, 8 años. Ya puede entender que se integran los conceptos, por eso es la inclusión de clases. Bueno, un niño de 4 a 6 años está en el periodo intuitivo, en el nivel de 6 niveles metacognitivos, y entonces le dicen, ¿cuántas frutas hay? Tiene 4 a 6 años. Y entonces dice 9. ¿Y cuántos mangos? 5. ¿Qué hay más, frutas o mangos? Pues hay más frutas, dice el niño. Oh, pues muy bien, ya. ¿Cuántos años tienes? 5 años, 4 años. Pues muy bien. ¿Y qué crees que haya más en el mundo? ¿Frutas o mangos? No, pues necesitaría yo contarlos, dice el niño. No puede saber, o sea, no tiene la inclusión de clases. Hasta los 7 años, ahí ya los niños saben, más o menos a esa edad, cuando aprenden a sumar, a restar y a escribir, entonces ya saben que hay más frutas en el mundo que mangos. O habrá que contarlos. Sistemas de objetos y símbolos, ¿no? Se da la conservación. En la conservación quiere decir que los números se mantienen, aunque cambien, las cantidades se mantienen, sobre todo lo representan con agua, que la vacían de un vaso alto y delgado a un ancho y bajito. Entonces, antes de los 7 años, los niños piensan que el vaso que el agua era más cuando estaba en el vaso alto y delgado y es menos cuando estaba en el vaso, en el recipiente ancho y bajo. A los 7 años ya saben que no, que es la misma cantidad o el mismo peso de una plastilina, ya sea en forma de salchicha o de esfera o en forma de pedacitos o de tortilla, es el mismo peso, eso más o menos 8 o 9 años, y el mismo volumen, desplazarán la misma cantidad de agua más o menos alrededor de los 11 años. La conservación del volumen va a ser el preámbulo del siguiente nivel, ¿no? La seriación es el poder tener orden del mayor al menor y el aplicar, si Javier es más grande que Dalia y Dalia es más grande que Jaime, entonces, ¿Javier es más grande que Jaime? ¿Sí o no? Bueno, los niños antes de los 7 años no saben, necesitarían saber las edades. A los 7 años ya saben que si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Eso se llama seriación. Entonces los niños, fíjense qué interesante que los niños antes de los 6 años, 7 años, no se pueden formar por sí mismos por estaturas. Antes de los 4 años ni siquiera, aunque no fuera sin estatura, no pueden coordinarse. Entonces antes de los 7 años se forman, pero sin guardar el orden de estaturas. Es hasta los 7 años que entienden que pueden formarse del mayor, del más alto al más bajito o cosas parecidas. Se vuelven muy críticos, los niños de 7 a 12 años son dogmáticos y son críticos de la conducta propia y de otros a partir de conjuntos de valores asumidos, no sin conflicto. O sea, sí les puede causar conflicto, pero los asumen.
Y entonces si ellos dicen, no hay que mentir, y luego el papá les dice, dile al señor de la renta que no estoy, para ellos es un conflicto. ¿Cómo? Pues dices que no hay que mentir y le estás diciendo que no estoy, o cosas parecidas, y por eso son como vigilantes. Cuando los niños no se les inhibe para que se sientan, para que sean callados, se les permite expresar, empiezan a ser muy críticos. Oye, papá, pues tú me dijiste esto y ahora dices otra cosa, o estás haciendo otra cosa, porque es rígida la forma de pensar. Eso va a cambiar en la siguiente etapa. Los de 7 a 12 años es dogmático, un poco como los docentes de primaria y quizá todos los docentes. Las cosas son así y no pueden ser de otra forma. Y los tienes que aprender de esa forma. Los niños de 7 a 11 años están por su propia estructura cognitiva orientados hacia esto. Claro, justamente la convivencia con personas mayores que puedan ayudarles a tener otra visualización, los va a ir sacando de ese dogmatismo y los va a ayudar a entrar a la siguiente etapa. Entonces, esto de las edades son solamente una referencia, pero conforme la cultura, dice, esto también lo dice Vygotsky, lo dice Henri Vallon, va jalando el desarrollo, pues la cultura va abriendo posibilidades y los niños más pequeños van pensando de otra manera. Por ejemplo, ahora los niños que están con los videojuegos, pues los videojuegos a veces son adictivos, pero también les ayudan a desarrollar, además de una habilidad, una capacidad de reacción inmediata, de agilidad mental, también les ayudan a que lleguen al siguiente nivel, que es el de 8 niveles, que es el pensamiento científico, antes de lo que llegaban las generaciones anteriores. Desde luego no se puede jalar el desarrollo para hacer genios a los niños de 2 meses, porque hay un proceso de mielinización, un proceso de vivenciación, pero sí la cultura y los medios, la tecnología, va generando capacidades, poco a poco va haciendo que los niños tengan más adelante, y por eso se ven ahora, algunos empezaron a decirles enanos desde hace ya muchos años porque parecían adultos chiquitos que piensan y a veces saben y manejan mejor las cosas que los adultos, como ahora se ve niños pues manejando el internet y las computadoras y los celulares mucho más que los adultos porque empiezan a tener todo un engranaje que hace que puedan desarrollar capacidad cognitiva antes de lo que se desarrollaba hasta hace algún tiempo, cosa que Piaget prácticamente lo entendió, fue a África y de allá vio que los africanos en la época en que él fue, que fue como por 1954, no tenían capacidades cognitivas que tenían los franceses. De hecho, nosotros lo probamos en 1981-82, hicimos unos experimentos en la Facultad de Psicología de la UNAM y encontramos que los jóvenes de 20 años, 21 años de la Facultad de Psicología de la UNAM no tenían las capacidades cognitivas que Piaget había encontrado en los niños franceses y suizos a los 12 años, 16 años como máximo. Piaget pensaba que el desarrollo intelectual terminaba más o menos a los 16 años. Y entonces mis alumnos de psicología con los que hicimos los experimentos encontraban que a los 21 años ellos no tenían capacidades que según Piaget tenían que haber desarrollado a los 16 años. Y encontramos pues que la cultura occidental ha enfatizado la parte lógica y los niños desde esas edades de Piaget ya saben muchas cosas que en Mesoamérica, en Latinoamérica, pues no tenemos tanta familiarización con lo tecnológico como lo tienen ellos y entonces no teníamos y entonces estaba un poco menos evolucionada la parte técnica y lógica en los latinoamericanos. Todavía yo creo que hay ese desfase, pero se ha ido minimizando por el efecto de la interacción cibernética con las computadoras, con los celulares. Y los niños pequeños, los millennials, los nativos digitales, pues ya estos están más a la par, digamos, de los anglosajones, aunque la escuela está rezagada, les enseña cosas que los niños ya podían manejar de otra manera si se tuviera más en cuenta esto que estamos analizando. Capacidad de acción colectiva coordinada, ya forman equipos, ¿no? En los niños de 7 a 11 años. Antes de eso, pues cada niño casi, si los ponen a jugar fútbol a los 3 años, pues el niño le da 2 patadas y la toma con la mano, que se supone que la regla del fútbol es solamente
con el pie y no con las manos. Los niños de menos de 4 años no lo mantienen, ¿no? Y después de entre los 4 y los 6 años sí, pero no entienden las reglas no pueden procesar cognitivamente las reglas del trabajo en equipo, ¿no? Hasta los 7 años más o menos. Y en los 8 niveles o canales cognitivos simultáneos es lo que ya implica pensamiento científico. Según Piaget, les decía, se da entre los 12 y los 16 años, pero encontramos que en México esto ha estado rezagado, se está remontando por la interacción con las computadoras, pero históricamente la población con capacidad de pensamiento científico ha sido limitada. Hemos hecho experimentos recientes con esto y muchas personas no tienen pensamiento científico, o sea, no tienen acción sistemática, no tienen representación abstracta o reticular de grupos de códigos específicos como el álgebra y la trigonometría implican estos 8 niveles, saber que la letra A puede implicar cualquier valor o la Y, ¿no? Cuando decimos X al cuadrado y Y al cubo, quien tiene esta capacidad cognitiva entiende qué significa eso, pero quien no, qué son los símbolos negativos, no los números negativos, se les dificulta mucho. Claro, es circular, ¿no? Es decir, el uso del álgebra te lleva justamente a los niveles cognitivos científicos de 8 niveles, o el uso de las computadoras, de la programación, o el ajedrez también, los juegos de estrategia, de desarrollo de esta capacidad. La capacidad de deducción y experimentación que implica el pensamiento científico, experimentación como el ver las diferentes variables, saber si son, para que se produzca este fenómeno, están interviniendo 5, parecen estar involucradas 5 o 6 cosas, pero ¿cuál de ellas es la prioritaria? Y entonces se hacen pruebas sistemáticas para ver, la prioritaria es la número 3, y la 5 en segundo lugar, y la 1 casi nada tiene que ver. Todo eso tiene que ver con experimentación y se hacen deducciones, se generan hipótesis bien fundadas, se conduce el comportamiento con base en teorías que se asumen por convicción, por eso se dice que los jóvenes empiezan a ser idealistas y a tener grandes proyectos, porque se asume, ¿no? Pues que las cosas pueden ser de otra manera, se hacen lecturas y dice, pues esto como lo dice Marx, o lo dice Lenin, o lo dice el doctor Murueta, o lo dice tal filósofo, tal pensador, y tratan de ser congruentes con eso. Por lo mismo, son escépticos ante hechos o ideas incompatibles con el sistema lógico. Fíjate que llegó ayer una persona me dijo que vio una nave extraterrestre ahí en un terreno. No creo, porque para que viaje en una nave extraterrestre tendría que venir desde 4.000 años luz y tendría que dejar algún tipo de residuo, ¿no? Entonces ya es escéptico y por lo tanto esto choca un poco con las tendencias de la fe. No olviden que puede haber los dos tipos de pensamiento. En una parte de la vida de una persona puede estar en nivel 7 y en otra parte en nivel 8 o en nivel 9, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces se combinan. Perdón, doctor, tiene 5 minutos. Sí, ¿verdad? Ya se nos está Ya yendo no el hay tiempo. espacio para preguntas. Pues sí. Bueno, pues vamos a abreviar. Capacidad de acción estratégica individual y colectiva. Con eso estamos terminando. Y los 9 niveles cognitivos, que esto sí casi no lo ha logrado nadie en la historia de la humanidad. Y bueno, en la teoría de la praxis está basado en esta perspectiva. Se da análisis y combinación de acontecimientos y procesos desde varios planos o ángulos posibles, combinaciones múltiples de espacio y tiempo. Teoría de la relatividad tendría que ver con esto. Flexibilidad en la acción mental y la conducta. Cada evento u objeto puede relacionarse con todo. Vinculación entre acción individual y proceso histórico colectivo. Y finalmente, los niveles de metacognición simultánea son producto de la práctica sustentada en la vida cultural en que cada persona se inserta. El avance en los niveles de metacognición simultánea puede ser generado intencionalmente a través de diversas estrategias y ejercicios educativos, ¿no? Y con eso estamos terminando esta exposición. Entonces, hacer ejercicios corporales, el permitir que las personas exploren el mundo, que entren en conexión y que vayan haciendo esta diferenciación. Hay ejercicios que nosotros desarrollamos para poder propiciar el nivel de metacognición necesario, por ejemplo, para aprender álgebra. Si no se puede diagnosticar y hay personas que no
que no tienen capacidades metacognitivas, por ejemplo, para aprender álgebra, hay que desarrollar cierto nivel para que puedan aprender álgebra o para que puedan aprender números negativos. Pero eso se puede entrenar. Y esto también, y termino con eso, es interesante aplicarlo y se ha estado aplicando con niños con problemas de daño cerebral, de que tienen alguna afectación cerebral y a través de esto pueden desarrollar posibilidades de inteligencia y de pensamiento que no pudieran desarrollar de otra manera. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Pues pedimos a todos que abran sus micrófonos para darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy interesante. Información muy interesante, pues creo que esto va para una segunda conferencia, una segunda parte, porque faltaron algunas cositas, pero bueno, ahí lo estamos viendo. Si nos hace favor, bueno, dice Elsa, muchas gracias, doctor, importante y excelente información que nos ha compartido. Vamos a nuestros talleres, entonces vamos a anotar aquí en el chat los enlaces para que vayamos a la sala y nos dan unos 5 minutos para poder abrir las respectivas salas. Al mismo tiempo, bueno, están aquí los talleres, los ponemos por favor, ponemos la... Ahí va. Eduardo dice, increíble información, gracias, muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, es muy, muy interesante. Bueno, vamos con los siguientes talleres. Es intervención psicológica de la enuresis y ecopresis. Primer taller. Segundo taller, herramientas formativas y didácticas en la intervención infantil. Y tercer taller, estrategias para ejercer una crianza positiva y comunicación asertiva a partir de conocimiento de las emociones en los niños y adolescentes. Sí, son los mismos IDs o enlaces que presentamos, son las mismas salas de la mañana. Sandra Ortega, profunda información, gracias, muy entendible. Así es. Pues no, son los mismos, son las mismas de en la mañana. Ya están entrando. Sí. Ya nos pones por favor en el chat los enlaces. ¿Los enlaces? Sí, los enlaces de las salas, por favor. Bueno, ya están saliéndonos. Entonces nos vemos en unos minutos en cada uno de los talleres. Sí. Este es el taller, el primer taller. Segundo taller. Y tercer taller. Los pongo otra vez en pantalla para que los puedan estar viendo los que vayan entrando. A ver. Ahí están los talleres y en el chat están los enlaces.